Hola, somos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de Lista Zaragoza, y nosotros el día de hoy vamos a presentar el tema de torsión de cordón espermático. Somos el equipo 1 y está conformado por Enrique Hernández Verónica, Estrada Olvera Liliana, González Rodríguez Genaro Elías, Jacobo Sánchez Achiquetzali y Jiménez Hernández Fernanda Guadalupe. Esta es nuestra tabla de contenido, la cual abarca la definición, la epidemiología, etiología, factores de riesgo, clasificación, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y pronóstico. Comenzaremos con la anatomía del testículo. Esta es una glándula endocrina y exócrina. Los testículos son pares, miden alrededor de 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Cada testículo tiene un peso de 10 a 15 gramos. Están rodeados de varias envolturas, de las cuales vamos a tener del exterior hacia el interior al escroto, a la túnica dartos, a la capa celular subcutánea, a la fascia espermática externa, al músculo cremaster, a la fascia espermática interna, a la túnica vaginal, que esta se va a dividir en dos capas, y la primera pues, es la capa parietal. Después tenemos a la capa visceral, que está pegada al testículo, cuya reflexión mesorquio o mesenterio del testículo se sitúa a la altura del cuerpo del epidídimo. Es importante mencionar que el testículo presenta en su superficie dos restos anatómicos, la cual es la hidátide pediculada, que está implantada en la cabeza del epidídimo y está sujeta a las torsiones individuales, la cual lo podemos ver en la imagen, que es el número 2. Después tenemos también a la hidátide séssil, la cual su implantación es amplia, está implantada en el testículo o en el epidídimo y no está sujeta a torsiones. Y esta la tenemos ubicada en el número 3 de la imagen. El testículo está vascularizado por tres arterias, la cual es la arteria espermática. Esta nace en la cara lateral de la aorta a la altura de L2, llega al cordón espermático, donde pasa por el medio y después se divide en tres ramas, la cual es la arteria epididimaria anterior en dirección a la cabeza del epidídimo, a la arteria epididimaria posterior en dirección a la cola del epidídimo, a la arteria testicular que perfora la albuginia del testículo, y también tenemos a la arteria deferencial, que esta nace de la arteria vesiculodeferencial, que a su vez nace de la arteria ilíaca interna. Pasa a lo largo del conducto deferente por su cara posterior para terminar en la cara posterior del testículo. También tenemos pues a la arteria funicular, la cual nace de una rama de la arteria ilíaca externa, pasa por la túnica fibrosa del cordón espermático y termina su trayecto anastomándose en la cara posterior del epidídimo con las ramas de la arteria espermática. El testículo se fija a la túnica vaginal por tres lugares de fijación. Tenemos el cordón espermático, que está situado en el polo superior del testículo, también al mesorquio, que representa el repliegue de la vaginal y la unión directa del testículo a la túnica fibrosa profunda, y por el gubernáculo testicular, que está situado en el polo inferior del testículo y que lo fija a la vaginal parietal. La integridad de estos tres elementos es necesaria para mantener el testículo en la bolsa y evitar la rotación del testículo sobre el eje. Existen variantes anatómicas de estos puntos de fijación. En cerca del 50% de los casos no se reúnen estos tres elementos. Bueno, comenzaremos con la introducción y definición. La torsión del cordón espermático es una urgencia quirúrgica que compromete la viabilidad del testículo. La viabilidad del testículo se pone en peligro al cabo de 6 a 8 horas de isquemia. Y bueno, se trata de una urgencia diagnóstica y terapéutica que no debe generar retrasos debido a la realización de pruebas complementarias. Debe realizarse una exploración quirúrgica ante la menor duda. Epidemiología. Se estima que su incidencia es de un caso por cada 20,000 varones menores de 18 años. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, hay dos picos de frecuencia: el primer año de vida y el periodo de la pubertad. La torsión más frecuente en la adolescencia es la intravaginal, mientras que la extravaginal se presenta casi exclusivamente en el recién nacido o intraútero. El 10% de las torsiones se producen en adultos de más de 30 años y algunos de ellos en personas mayores. Representa alrededor del 25% de las causas de síndrome escrotal agudo. Y bueno, pues nuevamente remarcar que esto es una urgencia quirúrgica en la que el plazo de tratamiento termina el pronóstico funcional del testículo. Etiología. Bueno, cuando tenemos una torsión supravaginal, esta se da por el fallo de la unión de la túnica vaginal, que hace que el conjunto del testículo y la vaginal estén totalmente libres en el escroto.
Cuando tenemos una torsión intravaginal, se debe a la ausencia del mesorquio o a su insuficiencia por una porción unida situada en el polo superior y de pequeño tamaño. Y cuando tenemos una torsión interepididimo-testicular, es debido a un fallo de unión entre el testículo y el epidídimo. Como factores de riesgo, tenemos que el antecedente familiar, la contracción del cremaster, bueno, cuando hace frío, el ejercicio físico, a la tos, a la erección nocturna, al esfuerzo defecatorio y a los testículos retráctiles y, por supuesto, pues a los traumatismos. En cuanto a su clasificación, vamos a presentar dos tipos principalmente, lo que sería una torsión intravaginal y una torsión extravaginal. La torsión intravaginal es la más frecuente, tiene una frecuencia de aproximadamente el 90%. Entonces, la torsión intravaginal va a ser la más frecuente, se va a presentar hasta en un 90% de los casos. Esto va a ser principalmente por una deformidad campaniforme, en la fisiopatología veremos qué es, y puede presentarse a cualquier edad. En cambio, la torsión extravaginal tiene una frecuencia del 10% aproximadamente de todos los casos. Esto es debido a una falta de la fijación de la túnica vaginal parietal a lo que es la pared escrotal posterolateral, y en la edad se presenta principalmente en edad perinatal. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ¿cuál va a ser el motivo por el que se presenta una torsión del cordón espermático? Esto va a tener principalmente su origen en lo que son ciertas variaciones anatómicas, ya sea de la túnica vaginal, del testículo, del epidídimo o del gubernaculum testis. Estas variaciones son las que nos van a predisponer a una torsión del cordón espermático. Entonces, recordemos que el testículo se encuentra normalmente ubicado en lo que es el escroto y va a presentar dos puntos de fijación principalmente. Por abajo, el gubernaculum testis, que lo va a fijar al fondo de la cavidad escrotal, y por arriba, el cordón espermático, incluyendo también su implantación del epidídimo. Entonces, estos puntos de fijación son los que deberían de impedir cualquier rotación excesiva o cualquier movimiento anormal que se llegue a presentar. Por lo regular se da la situación de que esta túnica vaginal se encuentra de forma anormal sobre lo que es el testículo, el epidídimo y en ocasiones hasta el cordón. Esto es por una inserción anormal elevada de lo que es la túnica vaginal que está revistiendo al testículo y al cordón. Ok, entonces, en condiciones normales, la túnica vaginal va a provenir de lo que es una reflexión inferior del peritoneo y va a tener una relación con lo que es el gubernaculum testis. Estos van a fijarlo a la parte posterior del hemiscroto, al testículo. Esto es durante el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se da esta situación? Cuando no pasa esto, la túnica vaginal lo que hace es extenderse por todo el testículo y se fija y lo fija en posición horizontal, lo que se conoce como deformidad campaniforme, y esto condiciona a que haya una mayor predisposición a una torsión del cordón. Entonces, en una torsión intravaginal, ya les mencionaba que era la más frecuente, puede presentarse debido a una inserción alta de la túnica vaginal, a una ausencia de ligamento escrotal, a que el cordón espermático esté largo o alguna anomalía entre lo que es la unión entre el testículo y el epidídimo, por el gubernaculum testis que sea demasiado largo o que de plano no esté presente, que sea inexistente, o un escroto demasiado amplio. Entonces, todos estos motivos van a ocasionar o le van a permitir más bien que el testículo se mueva de manera horizontal dentro de lo que es la túnica vaginal, de ahí que su nombre sea intravaginal. Y bueno, esta anomalía se denomina como badajo de campana o deformidad campaniforme. Esto es debido al movimiento que presenta el testículo, que asemeja como al movimiento de un péndulo. Y bueno, en cuanto a la torsión extravaginal, esta es menos frecuente, pero ¿qué ocurre aquí? Aquí básicamente durante el descenso del teste o del testículo y el gubernaculum testis al escroto existe como un plano laxo areolar, lo que va a permitir que todo este complejo testicular se torsione. Esto obviamente va a permitir y además va a facilitar la movilidad libre del testículo, de la túnica vaginal y del epidídimo, como tal no quedan fijos.
Aunque y en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que el síntoma inicial va a ser el dolor y va a ser lo característico. Este dolor, en cuanto a su intensidad, su localización y la forma de presentación va a ser variable según sea el tiempo de evolución del proceso que presenta el paciente. Generalmente este dolor suele ser de tipo agudo e inicia en lo que es a nivel abdominal o inguinal y después se irradia a lo que es el testículo y el hemiscroto del lado afectado. En ocasiones este mismo dolor suele ser, se localiza simultáneamente en lo que es el escroto y el abdomen. Sin embargo, en una torsión intravaginal y en una torsión extravaginal va a haber una diferencia. Si se trata de una torsión intravaginal, sin embargo, entonces pueden presentar otros síntomas como lo es irritabilidad, vómitos, náuseas e inclusive fiebre. Bueno, dentro del diagnóstico de la torsión del cordón espermático, bueno, presenta un cuadro clínico característico de la torsión del cordón espermático. Y bueno, además esto se va a poder confirmar mediante el ultrasonido Doppler, donde bueno, lo principal es que vamos a ver una ausencia de flujo sanguíneo de lo que sería el testículo y el epidídimo, que se van a encontrar afectados. Y bueno, aquí es importante mencionar que ninguna prueba complementaria debe como tal retrasar el tratamiento quirúrgico del paciente. Además, bueno, se recomendaba que en caso de duda va a ser preferible mejor optar por una exploración quirúrgica y omitir como tal la realización de las pruebas complementarias, ya que, bueno, se mencionaba que este tiempo que se emplee para realizar las pruebas complementarias podría llegar a prolongar el tiempo de isquemia si existiera de forma real en nuestro paciente una torsión del cordón espermático. Y bueno, una de las razones por la cual la ecografía con Doppler como tal no va a sustituir a la exploración quirúrgica es que durante la fase aguda de nuestra torsión tenemos que la vascularización arterial puede ser normal y la isquemia inicial puede llegar a ser venosa. Tenemos que la ecografía va a ser útil cuando nos encontremos con pacientes que ya son vistos tarde o cuando la exploración del dolor testicular esté dudoso. Y bueno, con este estudio vamos a poder encontrar signos de torsión, como va a ser el aspecto heterogéneo del testículo, engrosamiento y acortamiento del cordón, vasos espiralados o bien conocido como signo de remolino, como vemos en la imagen de arriba. Y bueno, también vamos a encontrar una desvascularización testicular y hipervascularización reactiva de los tejidos peritesticulares y también podemos encontrar como tal un epididimo con un testículo vascularizado en caso de que nos encontremos con una epididimitis, que ya veremos en el cuadro, en el diagnóstico diferencial. Y bueno, también se mencionaba que bueno, se han reportado mejores resultados con la ecografía de alta resolución, que nos va a permitir como tal una visualización directa de los giros del cordón espermático, con una sensibilidad aproximadamente del 97.3% y una especificidad del 99%. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, se mencionaba que el dolor escrotal agudo en un adolescente va a ser una torsión del cordón espermático en más del 50% de los casos. Y bueno, aparte de la torsión de los anexos testiculares, otros diagnósticos con los cuales hay que hacer la diferenciación de la torsión del cordón espermático va a ser la orquioepididimitis, donde, bueno, la cual se menciona que bueno, el diagnóstico debe hacerse con precaución, ya que esta va a ser una de las causas más comunes en el retraso del diagnóstico de la torsión del cordón espermático. Y bueno, como tal, esta patología puede imitar el cuadro de la torsión del cordón espermático si el dolor aparece de manera bastante brusca y con una fiebre poco elevada. Y bueno, otros elementos que van a orientar el diagnóstico de esta son que nuestro paciente presenta un cuadro que se asocia a una uretritis con secreción ureteral, signos funcionales urinarios, dolor escrotal de inicio progresivo, con epididimo doloroso y aumentado de volumen a la palpación, y también puede haber fiebre y tacto rectal doloroso, y bueno, la tira reactiva de orina puede o no estar positiva. Otra patología con la que hay que hacer el diagnóstico es con la hernia inguinoescrotal estrangulada, que bueno, esta se mencionaba que en particular se va a presentar en los niños y generalmente se va a estar asociando con signos digestivos, como tal, bueno, los pacientes van a estar presentando un síndrome oclusivo. Y bueno, en el dolor irradiado, bueno, aquí se mencionaba que un dolor irradiado con el cual hay que hacer la diferencia es con el cólico nefrítico, que puede imitar como tal un dolor escrotal. Y bueno, el diagnóstico se va a rectificar con la exploración física.
Y bueno, otros dolores abdominales que también pueden imitar al cuadro de la torsión del cordón espermático va a ser la apendicitis aguda. También tenemos en esta parte a lo que sería el cáncer de testículo, que bueno, esta generalmente va a aparecer en adultos jóvenes y en particular, bueno, se va a presentar un cuadro parecido a la torsión del cordón espermático cuando nos encontremos ante una necrosis o una hemorragia intrahumoral. Y esta puede ser o no dolorosa. Y bueno, se mencionaba que esta escrotal por vía inguinal y esta va a ser uno de los casos donde como tal la ecografía nos va a ser útil para diferenciarla de la torsión del cordón espermático. Otra patología va a ser el varicocele, que como tal va a ser una tortuosidad y dilatación anormal de las venas testiculares en el plexo pampiniforme dentro del cordón espermático causado por reflujo venoso, con la que también hay que hacer el diagnóstico diferencial de la torsión del cordón espermático. Bueno, y vamos a pasar a la parte de tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en 4 apartados, principalmente la distorsión testicular externa, después una escrototomía exploradora de urgencia, después una orquidopexia o también una orquiectomía. Aquí es en el caso de que ya presente necrosis testicular y finalmente la fijación del segundo testículo, y esto principalmente va a funcionar como medida de prevención. Bueno, pasando con lo de la distorsión. Bueno, la torsión del cordón espermático es una urgencia terapéutica que compromete la función exocrina y endocrina del testículo afectado. Aquí se va a producir sobre todo en adolescentes o en adultos jóvenes. Su tratamiento consiste en la escrotomía exploratoria de urgencia y la orquidiopexia u orquiectomía en caso de necrosis testicular. Y bueno, hay que recordar que la fijación del segundo testículo suele realizarse con fines preventivos. Y el tratamiento consiste en deshacer la torsión y fijar el testículo a la pared del escroto. Hay que tener en cuenta que el retraso de varias horas en la realización de este procedimiento puede conducir a la pérdida del testículo, por lo que en caso de que la intervención quirúrgica no pueda realizarse de forma inmediata, se debe intentar realizar la distorsión de forma manual. Y bueno, antes de las 6 horas se realiza una exploración quirúrgica extrayendo el testículo y realizando la distorsión. Si el testículo se recupera, se fija a la pared del escroto tanto el testículo afectado como el sano. Si no se recupera, se extirpa el testículo afectado y se fija el sano a la pared escrotal. De 6 a 12 horas se realiza el mismo procedimiento, advirtiendo a la familia que existen pocas posibilidades de recuperar el testículo. Los periodos de torsión de más de 12 horas de duración pueden producir infarto testicular con la consiguiente pérdida irreversible del órgano, en cuyo caso va a ser necesaria la extirpación del mismo testículo. Pasando 12 horas no es una urgencia quirúrgica dada la escasa oportunidad de recuperación del mismo testículo. Bueno, la distorsión manual, ¿en qué va a consistir? En la mayoría de las ocasiones, aunque no en todas, la torsión suele producirse hacia adentro, por lo que la distorsión manual debe intentar rotar el testículo hacia afuera. La distorsión debe realizarse bajo sedación y analgesia. Para que esto tenga éxito, la maniobra se observa si se alivia el dolor, si el testículo vuelve a la posición vertical y si desciende en el escroto y la ecografía detecta latidos normales. Esta maniobra puede permitir temporalmente revascularizar el testículo, pero no va a sustituir a la intervención quirúrgica, que sigue siendo urgente, sobre todo teniendo en cuenta que el cordón espermático a veces puede torsionarse dando varias vueltas y que no, en este caso la distorsión es incompleta. Y bueno, para la exploración quirúrgica es necesaria, aunque la distorsión manual se realice con éxito, pues se requiere fijar el testículo a la pared escrotal para así prevenir que vuelva a producirse y para liberar la torsión residual que haya podido quedar. Y debe realizarse también la fijación del testículo del otro lado, ya que está en riesgo de una torsión futura. Bueno, vamos a pasar con la segunda parte del tratamiento. En este caso sería una escrototomía.
La intervención quirúrgica va a ser con anestesia general en una posición de decúbito dorsal. La vía de abordaje de la escrototomía puede ser horizontal o vertical. Aquí va a depender del cirujano y como mejor le convenga. Aquí también se usa principalmente una hemiescrototomía horizontal y también una escrototomía vertical por el rafe medio. Principalmente aquí el testículo se va a utilizar como base, se van a abrir las diferentes túnicas y se va a abordar el testículo. La incisión debe ser realizada con un bisturí frío hasta la vaginal y debe de ser lo suficientemente grande para que pueda permitir al cirujano exteriorizar el testículo. Después vamos a tener lo que es el tratamiento de las lesiones. Aquí se va a incidir la vaginal y después tenemos que puede aparecer un pequeño hidrocele reactivo. Va a estar con contenido líquido cero sanguinolento. Aquí podemos enfrentarnos a dos situaciones, principalmente la torsión del cordón. Aquí vamos a tener que el testículo se va a encontrar negro o violáceo y que también el cordón va a presentar una o varias vueltas. Y la siguiente situación es podemos encontrarnos con una detorsión espontánea. Aquí mencionaba que es cuando se va a detorsionar espontáneamente, esto por efecto de la anestesia y porque el efecto de la anestesia va a hacer que se relajen los músculos cremásteres. Aquí también podemos encontrar un edema funicular y también vamos a encontrar el anillo de constricción más arriba de este. Bueno, cuando el cordón espermático esté detorsionado, debe de detorsionarse manualmente y para esto con el fin de restablecer la vascularización. Aquí vamos a tener dos situaciones, o bien el testículo se va a recuperar espontánea y rápidamente, aquí vamos a tener que va a adquirir un color rosado y esto nos va a indicar que puede conservarse y el otro es que el testículo no puede recuperar su color. Aquí debemos impregnar con suero fisiológico caliente para crear una vasodilatación y también sirve el inyectar algún vasodilatador en el cordón espermático, ya sea lidocaína, papaventina, verapamilo u otros vasodilatadores. Aquí vamos a hacer si funciona va a haber una regularización parcial o una no satisfactoria. En este caso, cuando se dé una isquemia por un largo tiempo, vamos a incidir la albuginia y se va a buscar sangrado en la pulpa testicular. Este sangrado nos va a hablar de la viabilidad del testículo. En caso de que no sea viable, pues es cuando ya pasamos al tercer paso del tratamiento, que sería realizar una orquiectomía y después de la ligadura del cordón a un punto apretado. Y después pasando con la orquidopexia, esta consiste en sección del gubernáculo y disección del músculo cremaster y de los elementos del cordón, como son vasos espermáticos y el conducto deferente. Esto va a ser para la liberación del testículo, de sus fijaciones al pubis, de rotación del testículo cuando existe y fijación del testículo al escroto mediante sutura en un plano inferior al dartos. La orquiectomía. Bueno, esta se define como la extirpación quirúrgica de uno o ambos testículos. Aquí van a existir tres diferentes tipos de orquiectomía, las cuales incluyen orquiectomía inguinal radical. Aquí el testículo y el cordón espermático se extraen a través de una incisión realizada en la ingle. En ocasiones se puede colocar un implante testicular protésico lleno de solución salina. También existe la orquiectomía simple. Aquí el testículo se extirpa a través del escroto. Con una orquiectomía inguinal radical se puede insertar una prótesis de testículo, tanto en la orquiectomía simple como en la radical. Se puede extirpar uno o los dos testículos, lo que se denomina orquiectomía bilateral. Y la última es la orquiectomía subcapsular, que se extirpa el tejido glandular que recubren los testículos, dejando el testículo en su lugar.
Bueno, y como ya se mencionaba, vamos a tener que, bueno, si el testículo es viable y se conserva, va a ser muy importante realizar la arqueopexia para prevenir como tal las recidivas en el paciente. Y bueno, como ya lo mencionaba, pues esta operación va a consistir como tal en fijar al testículo en 3 puntos. Y bueno, esta fijación puede ser de diferentes maneras, pero aquí lo importante va a ser que la fijación no se alinean, sino que los 3 puntos de fijación realicen como tal una triangulación que haga imposible como tal la movilización del testículo en el escroto. Y bueno, esta puede realizarse utilizando hilo no reabsorbible monofilamentado de 3 ceros. Y los puntos se pasan como tal por la luginia para no alterar como tal la pulpa testicular y evitar las zonas vasculares, evitando las zonas musculares. Y bueno, la técnica clásica de esta fijación del testículo al dartos va a consistir como tal en realizar una toma de 3 puntos no alineados, batiendo como tal la piel escrotal con un dedo. Y bueno, otra técnica va a consistir en fijar las 2 caras del testículo, así como el polo inferior. Y bueno, una de las alternativas de la orquiopexia estándar va a consistir en realizar como tal una versión de la vaginal. Y bueno, en esta técnica la vaginal se va a escindir longitudinalmente y los labios se suturan juntos después de la versión de la membrana. Y bueno, esta técnica va a utilizar la fibrosis cicatrizal como medio de fijación y puede asociarse a la orquiopexia estándar, y también puede utilizarse en la resección de la vaginal. Y bueno, en caso de que exista una isquemia prolongada, puede realizarse una incisión de la vaginia para evitar como tal isquemia secundaria después de la reperfusión debido a un síndrome de compartimental. A su vez, bueno, a su consecuencia del edema de reperfusión. Y bueno, se va a aplicar un parche a la vaginal y se fija esta incisión. Y se va a fijar a la incisión ya realizada. Otra parte del tratamiento es una colocación de una prótesis testicular. No se efectúan en todos los casos, entonces no es como el tratamiento estándar. Aquí se realiza por una orquiectomía por testículo necrosado. Principalmente es una sustitución protésica inmediata o también diferida. Mencionaban algunos autores que hay que diferir entre la colocación de una prótesis testicular. Mencionaban principalmente el potencial aumento de un riesgo infeccioso que se pueda presentar en el paciente, pero la literatura menciona que no se han demostrado, se ha demostrado la ausencia de complicaciones por la colocación de una prótesis testicular. Esta se debe de colocar al mismo tiempo que la orquiectomía. Otra manera de prevención para prevenir las torsiones contralaterales. Este procedimiento es controvertido, pero es necesario prevenir la torsión contralateral, que es muy frecuente. Aquí mencionaba que es frecuente que los dos testículos se vean afectados por la misma anatomía anatómica, en el caso de que la etiología haya sido esta, y se realiza una orquidopexia contralateral. Se debe de realizar al mismo tiempo, excepto en algunas situaciones, principalmente el derrame dudoso al abrir la vagina y también una orquiectomía por testículo necrosado, ya que va a haber un riesgo infeccioso. Es la misma vía de abordaje que ya habían mencionado anteriormente, que es una incisión en el RAFE. En el caso contrario, pues se puede realizar otro tipo de incisión. Mencionaban la hemiescrotal contralateral. Y por último, para terminar, el tratamiento quirúrgico sigue el cierre. Aquí habitualmente no es necesario colocar un drenaje. En caso de condiciones locales desfavorables, como después de una destrucción purulenta del testículo, es preferible drenar la bolsa con un bisturí. Y bueno, las envolturas testiculares se cierran con una sutura continua o con puntos separados utilizando hilo trenzado de reabsorción lenta. Esta puede ser de 2/0 o 3 ceros. La piel escrotal se va a cerrar con puntos separados de tipo Blair Donati con hilo de reabsorción rápida, también va a ser de 3 ceros. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener que en el caso de que nos encontremos ante una torsión del cordón espermático, va a haber como tal una interrupción de lo que sería el flujo sanguíneo hacia los testículos, lo que va a provocar como tal una isquemia aguda. Y si esta no se trata, una necrosis testicular en pocas horas. Y bueno, este riesgo va a variar dependiendo del número de los giros y la tensión y la duración del giro, pero siempre debe considerarse una urgencia quirúrgica.
Por lo general, bueno, se considera que va a ser necesario intervenir dentro de las primeras 6 horas siguientes a la aparición de los síntomas en nuestro paciente. Y bueno, el testículo necrosado, si este se llega a dejar en el lugar, puede producirse otras complicaciones, como va a ser la aparición de autoanticuerpos dirigidos contra los espermatozoides del testículo contralateral, lo que como tal nos va a traer una azospermia. Y bueno, otra complicación va a ser la atrofia del testículo afectado por la torsión, esta va a depender de la gravedad y de la duración de la isquemia. Si nuestro testículo se conserva o bien existe un tratamiento tardío de él, bueno, la atrofia testicular puede producirse tras una torsión de 4 horas cuando el giro es de más de 360 grados, mientras que en el caso de torsiones incompletas que van a ser de 180 a 360 grados, la ausencia de esa atrofia es posible en casos de torsiones de más de 12 horas. Sin embargo, bueno, todas las torsiones de más de 360 grados, cuyos síntomas hayan progresado durante más de 24 horas, nos van a conducir como tal a una atrofia de nuestro testículo. Y bueno, entonces, bueno, vamos a tener que aproximadamente 2/3 de los testículos preservados van a evolucionar a una atrofia de más del 50%. Y bueno, en caso de torsión precoz, bueno, no se van a producir como tal complicaciones endocrinas o exocrinas, pero también se mencionaba que en los casos de tratamiento tardío sí va a existir la pérdida de la función exocrina y endocrina. Y bueno, en cuanto a la función exocrina, esta va a ser altamente sensible a la isquemia y a la espermatogénesis. Y bueno, esta espermatogénesis se va a ver como tal afectada debido a las lesiones tempranas e irreversibles que van a sufrir los tubos seminíferos. Y bueno, a esto le van a seguir como tal el cese de la espermatogénesis y una disminución en la fertilidad, teniendo como tal en los trastornos de la fertilidad en estos pacientes es que se encuentran aproximadamente en el 36 a 39% de nuestros pacientes. Y bueno, otra consecuencia va a existir cuando nos encontramos a una isquemia prolongada, va a ser el aumento de la posibilidad de que el paciente tenga que recibir o bueno, entrar a cirugía para realizar el procedimiento de la orquiectomía. Perdón. En cuanto a las consecuencias médico-legales, bueno, como ya mencionábamos al principio, la torsión del cordón espermático va a ser una urgencia terapéutica en la que cualquier retraso puede considerarse como tal una falta. Y bueno, ningún examen debe de retrasar el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Y bueno, si el paciente llegase a presentarse en un centro donde no hay urólogo, pero donde sí existen cirujanos generales o digestivos, debe recibir tratamiento en este propio centro. Y bueno, del mismo modo, si nos encontramos ante un cirujano de adultos, este debe tratar a un menor si no se dispone de un cirujano infantil. Y bueno, en la medida de lo posible, hay que evitar como tal el traslado de nuestro paciente a otro centro para no perder tiempo y no sufrir las consecuencias de un aumento significativo del riesgo de orquiectomía o de complicaciones en nuestro paciente. Y bueno, el paciente también debe ser informado, y si es menor de edad, a sus padres antes de la intervención del riesgo de orquiectomía. Y bueno, el paciente también debe ser informado en el caso de que se reciba un tratamiento conservador, de que existe un riesgo a que el paciente presente una atrofia secundaria del testículo y de afectación autoinmunitaria del testículo contralateral. Además, bueno, la torsión del cordón espermático se debe a menudo a una anomalía bilateral, por lo que, bueno, el paciente debe ser informado de la necesidad de recibir una orquiopexia contralateral si esta no se realiza durante la intervención de urgencia, porque como ya habíamos visto, es para prevenir las recidivas en nuestros pacientes. Para finalizar, tenemos el pronóstico. Aquí el pronóstico funcional va a depender de la precocidad de la intervención médica y quirúrgica. Tenemos que la tasa global de conservación testicular va de un 20 a un 60%. Mencionaba que una conservación antes de las 3 horas es aproximadamente del 100%, antes de las 6 horas disminuye al 90%, y después de una intervención de 10 horas, el pronóstico funcional es menor al 50%. En cuanto a la preservación de la fertilidad, bueno, pues la intervención quirúrgica temprana con una distorsión maximiza la preservación de la fertilidad. También la preservación de la fertilidad va a justificar cualquier exploración quirúrgica de urgencia frente a cualquier cuadro sospechoso pues, de torsión.
Se ha mencionado que han sido controvertidas tanto la conservación del testículo como la progresión a una atrofia testicular. Mencionaba que no se va a asociar a una diferencia tanto a medio o a largo plazo, tanto la función endocrina como exocrina frente a pacientes con orquiectomía contra la población general. Tampoco menciona que hay una diferencia significativa en el plazo de concepción. Y también mencionaba que las recidivas después de una orquidopexia va de un 4.5% y este puede ocurrir en varios años. También mencionaba en cuanto al pronóstico por número de giros, el número de giros es como un factor de pronóstico malo si es superior a los 720 grados. Finalmente, tenemos el impacto en el pronóstico funcional en cuanto al traslado a un centro especializado. Aquí el traslado va a interferir en la tasa de viabilidad testicular. Mencionaba que los pacientes transferidos se redujo a la mitad en comparación con los pacientes que no fueron transferidos. También mencionaba que la ecografía testicular antes de un traslado debe de prohibirse dada a que el realizar una ecografía testicular y luego trasladar a un paciente va a duplicar el plazo para una cirugía y va a duplicar la tasa para una orquiectomía. Mencionaba que aquí que un recorrido de 50 kilómetros entre los dos centros de atención, tanto donde se diagnostica como donde se va a tratar, iba a aumentar el riesgo de una inviabilidad testicular. Aquí mencionaba que el traslado de pacientes por falta de unidad quirúrgica iba a exponer al paciente a un mayor riesgo de perder el testículo en caso de que sí presente una torsión de cordón espermático. Mencionaba que también que ante la sospecha clínica debe de favorecerse en primer lugar el tratamiento local para minimizar el riesgo de que se realice una orquiectomía. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.